días a todos y todas. En esta oportunidad desarrollaremos la clase de cromatografía, una de las técnicas más utilizadas en la separación y purificación de compuestos orgánicos en el laboratorio de química orgánica. ¿En qué se basa esta técnica o método de fraccionamiento o separación? ¿Sí? El fundamento de la cromatografía es la remoción selectiva de un compuesto presente en el seno de una mezcla por acción de una fase móvil que fluye a través de una fase estacionaria. Es decir que en este tipo de metodología de separación, las sustancias de interés se van a distribuir de manera selectiva en dos fases, una fase móvil y una fase estacionaria, debido a que existirá algún tipo de adhesión selectiva en alguna de las fases. Entonces, ¿a qué vamos a llamar fase estacionaria o fase fija? A aquella en la cual se van a retener los compuestos que se van a separar, mientras que la fase móvil será aquella que desplace los compuestos de forma diferencial a través de la fase estacionaria. Entonces, si nosotros contamos con una mezcla que inicialmente se pone en contacto con una fase estacionaria, la fase fija, la que no se mueve, y posteriormente colocamos una fase móvil, un fluido, que puede ser un líquido o un gas, en contacto con esa mezcla con la fase estacionaria, si la dirección del flujo de esa fase móvil es descendente hacia abajo, lo que va a ocurrir es que a medida que la fase móvil se mueva, se moverán también los analitos cuyas partículas están representadas en este caso con triángulos rojos y esferas azules. Lo que va a ocurrir es que a medida que transcurre el tiempo, algunas sustancias, dependiendo de las características de la fase estacionaria y las características de la fase móvil, quedarán más retenidas en la fase estacionaria, mientras que otras eluirán más, es decir, serán menos retenidas. Entonces, la fase móvil atraviesa la fase estacionaria y al hacerlo removerá selectivamente los componentes de esa mezcla. Entonces, ¿qué criterios de clasificación podemos utilizar para los sistemas cromatográficos? En principio podemos utilizar varios. Uno de ellos es el fenómeno físico o propiedad que fundamenta la separación cromatográfica. En este caso vamos a poder contar con 4 tipos de cromatografías. La cromatografía de absorción o cromatografía adsortiva, la cromatografía de partición, la filtración en geles o exclusión molecular y el intercambio iónico. Las tres últimas, la de partición, filtración en geles e intercambio iónico, no las estudiaremos en esta materia. En el caso de la cromatografía de partición, se basará en el reparto de las sustancias entre la fase estacionaria y la fase móvil. En el caso de la filtración y exclusión molecular, la separación está dada por tamaños, sustancias puedan separarse en función de sus pesos moleculares. Y finalmente, el intercambio iónico se basa en la diferencia de carga entre las partículas que forman parte de esa mezcla. Otro criterio a tener en cuenta para poder clasificar sistemas cromatográficos es la utilidad de esa cromatografía. ¿Para qué lo vamos a poder utilizar? Para purificar compuestos orgánicos, para poder identificar sustancias orgánicas y para determinar la pureza de una determinada sustancia. Nosotros en particular en esta clase nos abocaremos a la cromatografía de absorción o cromatografía adsortiva. Otros criterios que se utilizan para separar compuestos es el estado de agregación de la fase estacionaria y la fase móvil. Entonces tendremos distintos tipos de cromatografía: cromatografía sólido-líquido, líquido-líquido, líquido-gas y sólido-gas. Pero también podemos clasificarlas en función de las características de soporte. Dependiendo de qué tipo de material soporte a la fase estacionaria, podrán ser materiales, una distribución similar a una hoja muy fina, en ese caso tenemos cromatografía en capa delgada, o pueden utilizarse capas preparativas, que son capas de mayor tamaño que la capa delgada. Y finalmente la cromatografía en columna, que justamente utiliza como soporte alguna columna de vidrio o metal. Otros criterios de clasificación de sistemas cromatográficos adsortivos es la polaridad de la fase estacionaria. En tal caso tendremos dos tipos de absorción: en fase normal o en fase reversa. En el primer caso, la fase estacionaria se caracteriza por ser polar y por lo tanto la fuerza eluyente aumentará con la polaridad del solvente. En cambio, en fase reversa, la fase estacionaria es no polar y cuanto menos polar sea el solvente,
mayor será la fuerza del oyente. ¿Qué aplicaciones pueden tener las metodologías cromatográficas? Bueno, como ya vimos, podemos utilizarlas para hacer un análisis de la composición de un sistema, es decir, utilizarla con un fin analítico. Esto implica determinar el número de componentes de una mezcla, para determinar el criterio de pureza o identificación de una sustancia en una mezcla, y para seleccionar solventes adecuados para la cromatografía preparativa. Mientras que la cromatografía preparativa nos va a servir para separar mezclas de compuestos a gran escala y los vamos a poder utilizar como una técnica de purificación. Dentro de las cromatografías analíticas vamos a encontrar la cromatografía en capa delgada o CCD, mientras que las preparativas van a ser la cromatografía en columna y la cromatografía en capa preparativa. Entonces, la cromatografía adsortiva en particular se caracteriza por presentar una fase estacionaria que se encarga de absorber la mezcla de compuestos y la fase móvil que los desorbe selectivamente, produciendo diferencias en la velocidad de migración. Esto va a provocar que los compuestos se vayan separando dependiendo de cuán afín sean esos compuestos a la fase estacionaria. Entonces, cuando hablamos de absorción nos vamos a referir a un fenómeno de superficie en el cual las moléculas de analitos se van a adherir selectivamente a una superficie del sólido, que vamos a llamar absorbente. Ese tipo de adhesión superficial es un fenómeno que se da entre la superficie de la matriz de la fase estacionaria y las moléculas o aniones, cationes o átomos que formen parte de la especie química del analito, y esa adhesión se va a establecer debido al establecimiento de fuerzas de tipo intermolecular. La fase fija, que en general es de naturaleza sólida, es lo que vamos a llamar absorbente, tiene en general un carácter medianamente polar. La fase móvil va a ser un solvente de desarrollo o eluyente, dependiendo del tipo de cromatografía absortiva de la que hablemos, y podremos utilizarla tanto con fines analíticos como con fines preparativos. La separación debido a este fenómeno absorcivo se va a basar en interacciones o fuerzas no covalentes o fuerzas intermoleculares que se establezcan entre las moléculas de los analitos y la estructura molecular de la fase estacionaria que se esté utilizando en esa cromatografía en columna en particular. En el caso de este tipo de cromatografías en las que se utilice una fase normal, es decir, una fase medianamente polar, las principales tipos de interacciones que van a ser las que rigen el comportamiento cromatográfico van a ser las interacciones puente de hidrógeno e interacciones dipolo-dipolo entre los componentes de la mezcla y la fase estacionaria. Y también la fase móvil. Ahora veremos cuál es la relación entre estos tres componentes del sistema. Entonces, algunas de las variables que tendremos que tener en cuenta para analizar de qué manera se modifica la movilidad cromatográfica de un soluto o analito en este tipo de cromatografía van a ser tres aspectos. Por un lado, la naturaleza del absorbente, es decir, su estructura molecular, que esto va a determinar el tipo de interacciones que puede establecer con los otros componentes del sistema, es decir, los analitos de la mezcla y la fase la fase móvil. La polaridad del compuesto, de cada uno de los compuestos presentes en la mezcla, es decir, los analitos que nosotros queramos investigar, porque de ello dependerá el tipo de fuerzas intermoleculares que se establezcan con la fase estacionaria. Y finalmente, la polaridad de la fase móvil, que será el tercer efecto. En relación a la naturaleza del absorbente, existen distintos absorbentes comercialmente disponibles. Los más comunes son el carbón activado, la sílica gel, la alúmina y la hidroxiapatita. Todos estos absorbentes se caracterizan por ser absorbentes de muy bajo costo, por eso se los suele utilizar de manera casi rutinaria en el laboratorio de química orgánica. En particular, el más utilizado es la sílica gel, que se caracteriza por ser una macromolécula inorgánica, es un polisilicato de naturaleza inorgánica, donde existen distintos grupos, los que llamamos grupos átomos. Básicamente tenemos átomos de silicio unidos a átomos de oxígeno, y tenemos en algunas de las partes de su estructura grupos oxidrilos terminales llamados grupos silanoles.
Dada la presencia de estos átomos de oxígeno con pares de electrones libres, que pueden actuar como aceptores de puente de hidrógeno y al mismo tiempo la presencia de grupos oxidrilos dadores de puente de hidrógeno, la sílica gel se transforma en una muy buena matriz capaz de aceptar y donar puente de hidrógeno, por lo que podrá interaccionar con los distintos analitos, no solo mediante interacciones dipolo-dipolo, sino además formando puentes de hidrógenos con moléculas que sean solamente aceptoras de puente de hidrógeno, pero también con moléculas dadoras y aceptoras de puente de hidrógeno, gracias a la presencia de sus pares de electrones libres sobre los átomos de oxígeno. Aquí vemos la estructura del gránulo, donde podemos ver los grupos silanoles superficiales que pueden interaccionar con grupos con distintos tipos de grupos funcionales y los átomos de oxígeno que conectan a los átomos de silicio que se llaman enlaces siloxano. Es importante tener en cuenta que justamente sobre la superficie del gránulo es donde se establecerán las interacciones entre fase estacionaria y soluto y entre fase estacionaria y solvente. Por eso es que la adsorción es un fenómeno que de superficie, que sea sobre la superficie de este gránulo. Algunas de las características que deben tener estos absorbentes es, por un lado, la inercia química, es decir, el hecho de que no reaccionen químicamente con los analitos presentes en la mezcla. El tamaño del gránulo puede ser variable y eso va a afectar también las características de la separación. Y la homogeneidad de la fase estacionaria, que va a estar dado por la homogeneidad en el tamaño o diámetro promedio de esas partículas que forman parte del absorbente. Entonces, en relación a la estructura del soluto, tenemos que evaluar la habilidad de esos compuestos de ser absorbidos por la fase estacionaria y eso va a depender básicamente de dos factores. Por un lado, la polaridad y la polarizabilidad de esas moléculas, es decir, la presencia de polos permanentes o la capacidad de esas moléculas de polarizarse, es decir, de enlaces múltiples o anillos aromáticos que puedan generar o átomos voluminosos que puedan generar dipolos transitorios con mayor facilidad y la capacidad de formar puentes de hidrógeno, es decir, la presencia de grupos dadores y aceptores de puente de hidrógeno, uniones oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno y además átomos de nitrógeno y oxígeno con pares de electrones libres capaces de aceptar puente de hidrógeno. En este sentido podemos ordenar dependiendo de la presencia grupos, funciones que van a ser más polares. Vamos a tener los ácidos carboxílicos, las aminas, los alcoholes. Y a medida que se pierden los enlaces oxígeno y nitrógeno unido a hidrógeno, pasamos a tener otros grupos de funciones que solo se vuelven aceptores de puente de hidrógeno, como es el caso de los éteres, ésteres, aldehídos y cetonas. Y finalmente tenemos los hidrocarburos, que son las moléculas menos polares y que a medida que se van saturando se vuelven menos polarizables y por lo tanto se vuelven menos polares. Entonces, dependiendo de el tipo de cromatografía en capa delgada y cromatografía en columna, la movilidad de los analitos va a ser diferente, ¿no? Ahora vamos a ver más adelante de qué se trata con más profundidad de cada una de estas cromatografías, pero rápidamente pensemos que en una CCD es una plaquita, es una placa cromatográfica en la cual se coloca la sílica gel, una capa muy fina, y en la parte inferior se siembran muestras conteniendo, en este caso, un compuesto cada una. Un compuesto A, un compuesto B y un compuesto C disuelto en algún solvente. Esta placa se pone en contacto con un solvente en la parte inferior, asciende por capilaridad y lo que se observa es que luego de que esos componentes se desplazan en la placa, cuando el solvente llegue a la parte superior, marcada con esa línea punteada, vemos que los tres componentes A, B y C se desplazaron de manera diferencial. ¿Sí? ¿Qué componentes van a ser los que interaccionen o los que se desplacen más en esta cromatografía? Claramente, aquellos componentes que puedan interaccionar más con la fase estacionaria van a ser aquellos que queden más retenidos en la fase estacionaria o particularmente en el punto de siembra en el que se encontraban inicialmente. En cambio, aquellos compuestos que
que sean menos retenidos por la fase estacionaria, es decir, que interaccionen menos, van a ser aquellos que se desplacen más. Por lo tanto, para que un compuesto pueda desplazarse más, como es el caso del compuesto B, en este caso el compuesto que más se desplazó en relación a la línea de siembra, es decir, al punto inicial en el cual estaban en contacto con la fase estacionaria, lo que tuvo que ocurrir es que ese compuesto fuera poco polar en relación a los demás compuestos para que, o menos polar en relación a los demás compuestos, para que interaccione menos con la fase estacionaria. En cambio, en este caso, el compuesto A fue el más polar de los tres, en relación a B y C, y por ello interaccionó más con la fase estacionaria, quedó más retenido. Esto significa que el compuesto A va a ser el más polar de todos, el que va a quedar más retenido o más absorbido en la fase estacionaria, mientras que el menos retenido o absorbido va a ser el componente B, es decir, va a ser más fácilmente absorbido por el paso del solvente a través de esa fase estacionaria. En cambio, cuando nosotros pasamos de un sistema de placa delgada a un sistema cromatográfico en columna, ahora vamos a tener un sistema preparativo donde vamos a procesar mayor cantidad de muestra, ¿sí? Vamos a sembrar la muestra en la parte superior y el solvente va a ingresar por la parte superior y va a salir de la columna por la parte inferior. Es decir, que el flujo de solvente es descendente, de arriba hacia abajo. Entonces, si nosotros ponemos en contacto la muestra con esa fase estacionaria, los compuestos se van a mover en dirección descendente y los que van a tardar más tiempo en el huir, es decir, en salir de esa columna, va a ser el compuesto A en este caso, luego el compuesto C, que es el de polaridad intermedia, y finalmente el compuesto B va a ser el primero en salir debido a que es el de menor polaridad. Es decir, que el compuesto que en la CCD termina a una mayor altura, en la placa cromatográfica, en la cromatografía en columna va a ser el primero en el huir o salir de la columna. En relación a la polaridad de la fase móvil, lo que se observa es que cuanto mayor sea la interacción solvente-matriz, es decir, cuanto más fuertes sean las fuerzas intermoleculares, las interacciones no covalentes entre las moléculas de solvente y la estructura molecular de la matriz, mayor será la probabilidad de desorción del compuesto y viceversa, los analitos presentes en la mezcla. Si el solvente es muy polar, los analitos van a ser fuertemente desorbidos en la fase estacionaria y el desplazamiento será prácticamente inmediato. Entonces, imaginemos que tenemos un compuesto A de polaridad intermedia y en este caso desarrollamos una placa cromatográfica con tres solventes, fases móviles diferentes, diclorometano 90-10 y diclorometanol 80-20, volumen en volumen. Esa composición de solvente de izquierda a derecha va aumentando el porcentaje de metanol. El diclorometano, si bien recordamos, es un compuesto que es medianamente polar, tiene un momento dipolar distinto de cero, por lo tanto puede interaccionar con la fase estacionaria solamente estableciendo interacciones dipolo-dipolo. En cambio, el metanol es una molécula dadora y receptora de puente de hidrógeno, por lo tanto puede establecer puentes de hidrógeno con la fase estacionaria. Y como estas interacciones son más fuertes que las interacciones dipolo-dipolo, podrá interaccionar más fuertemente con la fase estacionaria, provocando una mayor desorción del analito en relación a esa fase estacionaria. Es decir, que de izquierda a derecha veremos que la capacidad de interaccionar del solvente con la fase estacionaria aumenta y por lo tanto el analito tendrá menos chances, menos posibilidades de interaccionar con esa fase estacionaria. Y esto se traducirá en una mayor movilidad cromatográfica del analito a medida que aumente la polaridad de ese solvente. Entonces, esto se traduce en lo que llamaremos menor RF, cuando la movilidad cromatográfica en la CCD sea menor, o un mayor RF, cuando esa movilidad cromatográfica sea mayor. Ahora más adelante veremos cómo calcular este parámetro. Entonces, el solvente compite con el analito por los sitios de absorción de la matriz, es decir, con los grupos funcionales en la estructura de la fase estacionaria con los cuales las moléculas de la mezcla pueden interaccionar, y lo que se observará es que cuanto más polar sea el solvente, mayor será la interacción con la matriz moderadamente polar, provocando una mayor desorción del analito y con ello
un aumento en la movilidad cromatográfica. La serie helotrópica, por su parte, es un orden de los solventes de acuerdo a su polaridad, ¿sí? Los solventes, aquí se presentan solventes orgánicos e inorgánicos, aparece el agua, ordenados de polaridad creciente a decreciente. Se observa que los más polares son aquellos que son moléculas dadoras y aceptoras de puente de hidrógeno, principalmente son solventes próticos polares. Luego siguen los solventes apróticos polares, es decir, aquellos solventes que son de muy polares a moderadamente polares, pero que no presentan grupos dadores de puente de hidrógeno. Y finalmente tenemos a las moléculas no polares. Entonces, analicemos ahora en particular en qué se basa la cromatografía en capa delgada. Un poco de ella ya estuvimos hablando, pero las características de este tipo de cromatografía se basan en que la matriz posee un tamaño de gránulo muy pequeño, entre 10 y 40 micrómetros. El soporte es una placa cromatográfica o cromatofolio, que consiste básicamente en una pequeña placa que puede ser de algún polímero plástico o de aluminio, sobre el cual se soporta una mezcla de los gránulos de sílica gel y yeso, y eventualmente pueden presentar alguna sustancia indicadora, como veremos más adelante. La masa de mezcla que podremos analizar con este tipo de cromatografía es de hasta aproximadamente 20 miligramos, es decir, eso se puede traducir en unos muy pocos microlitros de muestra. Se conoce también como cromatografía en capa fina, o TLC por las siglas en inglés, Thin Layer Chromatography. Es un método rápido y económico para analizar la composición de unos sistemas. Ahora veremos en particular las aplicaciones, que son el seguimiento de las reacciones químicas, analizar el número mínimo de componentes de un sistema o de una mezcla, encontrar el o los solventes óptimos para desarrollar la cromatografía en capa preparativa o en columna, y como criterio de pureza o de identificación por su valor negativo. Entonces, ¿cuáles son las etapas involucradas en el desarrollo de una cromatografía en capa delgada? En primer lugar, lo que debe llevarse a cabo es la saturación de la cuba, es decir, una cuba es un recipiente hermético en el cual se coloca el solvente, la fase móvil, que en el caso de la cromatografía en columna se denomina solvente de desarrollo, que puede ser un solvente puro o una mezcla de solventes miscibles. Previamente a colocar la placa cromatográfica con la muestra, el interior de esa cuba debe estar saturado en vapor de solvente. Si no, el solvente no podrá subir adecuadamente por capilaridad y la movilidad cromatográfica de las especies que están presentes en la mezcla no será adecuada. Entonces, una vez que hemos saturado la cuba, es decir, preparado el solvente o la mezcla de solventes, los hemos colocado en la cuba y hemos dejado un tiempo determinado en el interior, ¿sí? Podemos comprobar que la cuba esté saturada, por ejemplo, colocando un papel absorbente y verificando que el líquido haya ascendido completamente por ese papel. Una vez que ello ocurre, podemos asegurar que en el interior de la cavidad de esa cuba la atmósfera está saturada en moléculas de solvente, ¿sí? Moléculas de la fase móvil, por eso el solvente pudo ascender completamente por capilaridad. Procedemos al siguiente paso, que consiste en sembrar la muestra en la cromatoplaca, ¿sí? Una vez cortamos el cromatofolio, se puede cortar, por ejemplo, con tijera, se siembra lo que se denomina una línea de siembra, se traza con lápiz, y en la parte inferior se siembra con un capilar extendido a la llama pequeñas cantidades de muestra. También puede utilizarse, por ejemplo, una micropipeta. Esa muestra, para poder ser sembrada, necesita estar disuelta en algún solvente que sea fácilmente evaporable. La tercera etapa va a consistir en el desarrollo propiamente dicho de la cromatoplaca, es decir, la placa en la cual ya se ha sembrado la muestra se pone en contacto con el solvente en el interior de la cuba cerrada, y lo que se va a observar es que, en caso de los compuestos sean coloreados, las señales generadas a partir de cada componente comenzarán a ascender a medida que el frente del solvente va ascendiendo. Una vez que la línea de solvente
llega casi al extremo superior de la placa, se retira la placa de la cuba, se evapora el solvente y posteriormente se efectúa algún tipo de análisis o alguna técnica para poder revelar las señales, es decir, verificar la presencia o la existencia de componentes sobre esa silicaje. Entonces, ¿en qué consiste el revelado? Consiste en localizar las señales o manchas o spots correspondientes a un compuesto determinado en el caso de que éste no sea coloreado y pueda ser observado de manera directa a ojo desnudo. Entonces existen distintos tipos de reveladores, algunos que se llaman inespecíficos, que sirven para la mayor cantidad de compuestos orgánicos. El más común es el uso de la luz ultravioleta. En este caso se utilizan si nosotros utilizamos un cromatofolio especial que se llama cromatofolio F254, que contiene, además de sílica gel, un indicador de fluorescencia que se llama williamita, el silicato de zinc. Ese indicador, en presencia de luz UV a 254 nanómetros, da una fluorescencia que es de color verdoso, ¿sí? En presencia de compuestos que absorban luz ultravioleta, lo que se verá son señales opacas sobre un fondo fluorescente verde, debido a que en aquellos lugares o sectores de la placa donde existan compuestos orgánicos, la luz ultravioleta no podrá interaccionar con la willemita, con el indicador, y de esa manera no podrá fluorecer. Por eso debe haber manchas oscuras sobre un fondo verde. Otro método de revelado universal es el revelado con vapores de yodo, que se absorben de manera reversible a los compuestos orgánicos, principalmente los compuestos aromáticos e insaturados en general. Entonces se observa, se pone la placa en la cual ya se ha evaporado el solvente en el interior de una cuba que contiene yodo metálico, y los vapores de yodo, una vez que sublime ese yodo, comenzará a interaccionar con los componentes presentes en la placa, dando manchas marrones oscuras. Y finalmente hay otro método de revelado inespecífico se puede utilizar con buena parte de los compuestos orgánicos, que es el revelado con ácido sulfúrico etanol y calentamiento, lo que se llama una incineración. Se lleva a cabo, se coloca la placa una vez evaporado el solvente en una mezcla de ácido sulfúrico etanol, con una concentración que ronda entre el 5 y el 20%, y esa placa se lleva a la llama directa o se calienta utilizando una plancha calefactora o una pistola de calor. Lo que va a ocurrir es que cuando se combustione la mezcla de etanol ácido sulfúrico, comenzarán a generarse residuos carbonosos a partir de los compuestos orgánicos presentes en la placa, y se verá un fondo blanco con señales oscuras, un resto carbonoso correspondiente a los compuestos orgánicos que uno logró separar. Y finalmente existen otros reveladores que llamamos reveladores específicos, que son reveladores que permiten detectar determinados grupos funcionales. Por ejemplo, podemos utilizar reveladores específicos para azúcares, reveladores específicos para aminoácidos, como es el caso revelador de anisol para el caso de los azúcares, o el revelador de ninidrina, o la reacción de ninidrina para el caso de los aminoácidos, o por ejemplo la reacción con cloro férrico para identificar la presencia de compuestos fenólicos. Para poder caracterizar la movilidad cromatográfica, utilizamos un parámetro que se denomina RF, o relación de frente, que nos va a servir para independizarnos del tiempo de corrida cromatográfica, es decir, del tiempo que tarde en moverse el frente de solvente hasta su posición final, y por otra parte nos va a permitir independizarnos de las dimensiones de la placa cromatográfica, y de esta manera poder comparar distintos sistemas cromatográficos, es decir, distintas condiciones de solvente de desarrollo. Esa relación de frente es un parámetro que es adimensional y que resulta de el cociente o la división entre la distancia recorrida por un compuesto, por un analito, y la distancia recorrida por el solvente, ¿sí? Si nosotros tenemos el origen de siembra en la parte inferior, que es la posición, corresponde a la posición inicial
de los compuestos, el punto en el cual uno sembró la muestra, y tenemos el frente de solvente, veremos que luego del desarrollo las señales pueden tener una posición que será intermedia entre la línea de siembra y la línea de solvente. Si nosotros medimos la distancia recorrida por cada una de esas señales o spot o manchas, que se mide desde la mitad de esa señal hasta la línea de siembra y se la divide por la distancia que en este caso se denota como I, que es la distancia entre el frente de solvente y el origen de siembra, es decir, la distancia recorrida efectivamente por la fase móvil, y calculamos el valor de ese parámetro, tendremos el valor del RF. Lo que se observa es que los compuestos que más se desplacen tendrán un RF mayor que aquellos que se desplacen menos. Es decir, que el RF también va a depender básicamente de la polaridad que tenga cada componente en ese sistema. Es decir, que el RF va a depender directamente de la polaridad de cada analito, ¿sí? Los compuestos. En este caso tenemos que el compuesto A tiene un RF mayor al compuesto B, por lo tanto el compuesto A tuvo una mayor movilidad cromatográfica que el B y por ende el compuesto A es menos polar que el compuesto B. Esta técnica cromatográfica puede ser utilizada entonces como un criterio de pureza y de identificación de compuestos orgánicos. En relación a la identificación, si nosotros tenemos dos muestras desconocidas o una muestra desconocida, por ejemplo una muestra 1 y un patrón, es decir, una sustancia pura conocida, y ambas muestras presentan una única señal con igual RF, no podemos decir que esos compuestos sean la misma sustancia, debido a que pueden tratarse de sustancias diferentes de polaridad similar. Por eso decimos que la cromatografía podrá utilizarse en el caso de que la sustancia o la muestra sea desconocida como un criterio de identificación por el valor negativo. Lo único que podemos asegurar es que si esa muestra desconocida se compara con un patrón y esas dos señales tienen un RF diferente, tendrán distinta polaridad y por lo tanto se tratará de sustancias diferentes. Algo similar ocurre con el criterio de pureza. Si nosotros en una cromatografía en capa delgada observamos una única señal, no podemos asegurar que se trate de un componente puro, debido a que pueden existir más de un componente que tengan la misma polaridad y por lo tanto se observen manchas superpuestas, sea un solo spot o una única señal, pero en realidad detrás de esa señal existan más de un componente, o por ejemplo, puede ocurrir que por alguna razón el componente no pueda ser observado, ya sea porque se evapora en la placa, es decir, sea un componente volátil, o porque no pueda ser observado con ese método de revelado. Tendríamos que utilizar otros métodos de revelado para poder observarlo. En cambio, si en una muestra observamos más de una señal, al menos dos señales, eso ya nos está indicando que en ese sistema existe al menos dos componentes. Es decir, que el número de señales nos indica el número mínimo de componentes que puede haber en un sistema. Que exista una señal no nos asegura que no puedan existir más. De igual manera que existan dos no nos puede asegurar que haya solamente dos, pueden haber más. Pero si observamos dos señales, ya podemos asegurar que el compuesto que estamos analizando no es un compuesto puro, sino que es una mezcla de al menos dos componentes. Finalmente vamos a estudiar la cromatografía en columna. La cromatografía en columna se caracteriza por ser un método preparativo, que se caracteriza por utilizar partículas de matriz de un tamaño mucho mayor al que utilizábamos en la fase estacionaria de la cromatografía en capa delgada. Se utiliza para mezclas de gran cantidad de masa, es decir, ya en este caso estamos en condiciones de separar de miligramos a gramos de mezcla. Para la selección del solvente de armado y elusión, ahora veremos de qué se tratan estas etapas, utilizamos la cromatografía en capa delgada y tiene algunas ventajas en relación a otros métodos en capa, ¿no? Como el caso de la CCD. En primer lugar, el cambio secuencial de solvente de dilución. En la CCD recordemos que nosotros ponemos la placa cromatográfica en contacto con un solvente y la movilidad cromatográfica va a estar limitada por el frente de solvente. En cambio, en un sistema en columna podremos tener un sistema de elusión en continuo. Podemos, por la parte superior de esa columna, colocar continuamente solvente. Y por otro lado, tendremos justamente ese desplazamiento ilimitado de frente de solvente. Se va a emplear para una relación
masa de muestra, masa absorbente de 1 a 100 o 1 a 500, y se va a poder mejorar la resolución del sistema aumentando el largo de la columna para aumentar el tiempo de retención de la mezcla dentro de la columna, es decir, dar más tiempo a que la mezcla se pueda separar. Eso significa mejorar la resolución, la capacidad de separar dos componentes, disminuyendo la polaridad del solvente, es decir, haciendo que el solvente aumente lentamente su polaridad o bajando la polaridad de los solventes que se vayan a utilizar, y empleando una matriz de granulometría menor, es decir, que el tamaño promedio de los gránulos sean cada vez más pequeños. ¿Eso qué va a permitir? ¿En qué va a redundar? En un aumento de la superficie expuesta al solvente y a los analitos, y por lo tanto aumentamos las chances de que los analitos de la mezcla y la fase estacionaria puedan interaccionar. Entonces, la cromatografía en columna va a contar con una serie de etapas. La primera de ellas va a ser el armado de la columna, que consiste básicamente en a una columna de vidrio, que va a ser el soporte de nuestra cromatografía en columna, colocamos un solvente que se va a llamar solvente armado, y sobre esa columna de solvente se agrega una suspensión de la matriz, de la fase estacionaria de la matriz, que en este caso puede ser sílica gel, justamente suspendido en un solvente orgánico que va a ser el solvente armado, que va a ser de todos los solventes que utilicemos el solvente de menor polaridad. La fase estacionaria, una vez que es agregada en la sílica gel, va a decantar por gravedad, ¿sí? Y se va a formar lo que se llama un empaquetamiento, ¿sí? La columna se va a ir empaquetando porque las partículas de la fase estacionaria se van a ir acomodando de manera tal de minimizar los espacios entre las partículas de esa fase fija. Abriendo el robinete de la parte inferior, uno puede hacer pasar solvente la fase móvil varias veces. En este caso, este solvente es lo que llamamos solvente armado, para que las partículas se vayan empaquetando y la parte superior de esa sílica gel quede lo más recta posible, para luego poner en contacto con la muestra que nosotros queremos separar y llegar de esa manera a la segunda etapa de la cromatografía en columna, que es la siembra. Es decir, una vez que tenemos la columna armada, ponemos en contacto la parte superior de esa columna o empaquetamiento de la fase estacionaria, una solución que presente los compuestos que nosotros queremos separar. Entonces lo que va a ocurrir es que la muestra va a tener que estar disuelta generalmente en un solvente con el que se armó la columna, o de mayor polaridad, no de menor polaridad. Y también puede hacerse lo que se llama una siembra en pastilla o siembra en seco, que se da sobre todo cuando los componentes que queremos separar son insolubles en la fase móvil que utilizamos para el armado. Una vez que los compuestos han sido sembrados, se procede a la siguiente etapa, que es la elución. La elución consiste en utilizar distintos solventes para comenzar a separar efectivamente los componentes de la mezcla. Para ello, en general, se prefiere utilizar lo que se llama una dilución en gradiente, que consiste en ir aumentando gradualmente la polaridad del diluyente, y con ello logramos que la separación de los componentes sea lo más adecuada posible. El solvente de desarrollo a utilizar podrán ser líquidos puros o mezclas de líquidos que sean miscibles. Y como primer solvente ideal de desarrollo se prefiere, en el caso de que haya pocos componentes, 2 componentes por ejemplo, que el RF del menor componente, del componente menos polar, tenga un valor entre 0,3 y 0,5 de RF, mientras que el RF del segundo componente, el más polar, sea lo más cercano a 0 posible. En cambio, si existe mayor cantidad de componentes o no es posible lograr un índice de separación como el que se observa en el primer caso, se prefiere que la separación mínima entre los componentes sea de un valor de 0,2, prefiere siempre que los RFs tengan una diferencia que sea mayor a ese valor, y que el componente o los componentes de menor polaridad tengan RFs que sean no superiores a 0,5. Entonces,
A medida que se colocan los solventes por la parte superior de la columna, los componentes de la mezcla comenzarán a descender, van a moverse de manera selectiva, de manera tal que aquellos componentes que son menos polares comenzarán a eludir primero, ¿sí? Y se generarán lo que se denominan bandas cromatográficas, ¿sí? Lo que ocurre es que a medida que el solvente se desplaza a lo largo de la columna de manera descendente por acción de la gravedad, se genera una difusión denominada difusión axial, es decir, una difusión que se da hacia arriba y hacia abajo, lo que provoca un ensanchamiento de esas bandas, que justamente va a ser, ese ensanchamiento se puede minimizar generando el gradiente, utilizando una velocidad de elusión relativamente baja, de no más de 1 o 2 mililitros de solvente por minuto, como velocidad de elusión, y utilizando un gradiente que no sea demasiado abrupto. Por otra parte, el componente menos polar, que en este caso es el componente A, va a ser el primero en eluir. Los componentes B y C, que son más polares, tardarán más en eluir, debido a que justamente por ser más polares pueden interaccionar más con la fase estacionaria. A medida que la cromatografía va avanzando en la parte inferior, el eluido o el eluato se recolecta en tubos de ensayo. Una vez que tomamos las muestras en los distintos tubos de ensayo, podemos tomar una pequeña alícuota de cada una de esas soluciones y sembrarlas en una cromatografía en capa delgada para poder analizar la composición de cada una de esas fracciones, ¿sí? Llamamos fracciones a cada uno de los tubos de eluato o eluido obtenido en la parte inferior de la columna. Entonces podemos evaluar la composición de cada fracción, su pureza y la identidad de los componentes, utilizando un patrón mediante SC, ¿no? El patrón puede ser en este caso la mezcla de los tres compuestos. Esto va a ser particularmente importante cuando los componentes no sean coloreados, es decir, que no se observen bandas en la columna. Más allá de eso, incluso cuando los compuestos son coloreados, podemos observar, como ocurre en el caso de los tubos recolectados en la fotografía, que el tubo 2, el que está entre el tubo acá indicado con A y con B, que es la muestra que se indica aquí abajo, al realizar la CC se observan las dos señales, del componente A y del componente B. Por lo tanto, siempre que sea posible, es preferible realizar la cromatografía en capa delgada o utilizar otro método analítico para demostrar que esas fracciones en las cuales están los componentes que nosotros potencialmente podríamos llegar a separar, efectivamente estén separados del resto de los componentes de la mezcla de partida. Algo importante a tener en cuenta en la columna es el empaquetamiento de la misma. Si nosotros no realizamos adecuadamente el armado, lo que va a ocurrir es que se van a generar canales internos en el interior de la sílica gel, por los cuales el solvente podrá pasar a mayor velocidad, generando como resultado un mezclado de los perfiles de bandas, ¿sí? Las bandas, el frente de las bandas se va a empezar a mezclar, y lo que ocurrirá es que cuando alcance la parte inferior de la columna, eludirán juntos. Esto llevará a que la eficiencia de la separación sea menor. Algo similar ocurre cuando ocurre una excesiva difusión axial. Pensemos que cuando el solvente eluye de arriba hacia abajo, la velocidad con la que lo hace va a ser mayor en el centro de la columna que cerca de las paredes, debido a que existe un rozamiento con las paredes del soporte de vidrio. Esto llevará a que se genere un perfil de velocidades del solvente y a que pueda ocurrir también este tipo de mezclado. Eso se puede evitar, esto último de la difusión axial, regulando la velocidad de elusión, es decir, evitando que sea excesivamente rápido. Entonces, a modo de cierre, podemos observar en las primeras imágenes, en un primer caso vamos a tener la suspensión de la matriz, la suspensión del solvente armado y los gránulos de la sílica o de la fase estacionaria que nosotros deseamos utilizar. Agregaremos más solvente de armado para lograr el empaquetamiento, es decir, que las partículas sedimenten por gravedad y se forme una columna. Posteriormente tendremos la siembra de la muestra se colocará el contacto con la sílica gel en la parte superior
Y una vez que la muestra penetre la silija gel, debido a que se abre el robinete de la parte inferior para que la muestra descienda, se coloca el solvente de elusión. Tendremos tantos solventes de elusión como nosotros queramos utilizar para generar un gradiente de elusión. En general, podemos utilizar un solvente para eluir el primer componente, que en este caso es el que está indicado en rojo, un segundo solvente de elusión para eluir al segundo componente y así sucesivamente por cada uno de los componentes que tengamos en el sistema. Entonces, a modo de cierre, como para tener en cuenta algunas consideraciones experimentales, en el caso de la cromatografía en columna necesitamos regular la velocidad de elusión para que sea suficientemente lenta para alcanzar los equilibrios de absorción-desorción y evitar la difusión axial y el mezclado de bandas. Debe utilizar solventes anhidros imisibles, no pueden ser invisibles para evitar que exista reparto. Recordemos que el fundamento de nuestra técnica es la absorción, no la partición, como ocurre en la extracción inerte o en la extracción ácido-base. Deben comenzarse la elusión con los solventes de baja polaridad e ir aumentándola lentamente, debido a que si utilizamos como primeros solventes de elusión los solventes más polares, eluirán todos los compuestos juntos. Y en el caso de la CCD, tenemos que asegurarnos de que la saturación de la cuba sea correcta, debido a que si es mala, el solvente en lugar de ascender por capilaridad tenderá a evaporarse para equilibrar la presión externa y de esa manera los RFs obtenidos no serán los correctos. Deben utilizarse nuevamente solventes anhidros imisibles, es decir, que no tengan agua, porque recordemos que si tenemos agua presente en nuestro solvente, esto va a aumentar la polaridad de la fase móvil y por lo tanto alterará la movilidad cromatográfica de nuestros componentes. Y es importante tener en cuenta que la concentración de la muestra sembrar no sea demasiado alta, porque si es demasiado alta se produce el efecto de saturación en los sitios de absorción de la matriz, dando RFs mayores a los esperados. Otros comportamientos indeseados son, por ejemplo, que las señales sean demasiado alargadas. Si nosotros ponemos mucha cantidad de muestra, parte de los componentes podrán interaccionar con la sílica gel, con la fase estacionaria, y el resto no lo podrá hacer, por lo tanto serán desorbidos o arrastrados por el solvente. Eso da como resultado una señal que es de naturaleza alargada. En ambos casos, tenemos que tener en cuenta que la temperatura va a afectar la volatilidad y la miscibilidad de los solventes y la solubilidad de los analitos, entonces debe tratar de mantenerse lo más constante posible. Finalmente, como fuente bibliográfica, les recomendamos leer el capítulo de cromatografía en columna y en capa delgada del libro de Lidia Galagowski, Química Orgánica, Fundamentos Teóricos Prácticos para el Laboratorio, de la edición de la editorial Eudeva. Y también pueden leer el capítulo de Daniel Palleros, de Experimental Organic Chemistry, que está en inglés, pero que también es muy fácil de leer y tiene algunas cuestiones bastante interesantes para poder seguir ampliando. Un saludo cordial a todos.